Yo lo que quiero proponeros hoy es sencillamente las herramientas que me han ayudado a mí, que me ayudan, que me siguen ayudando en mi viaje particular. Pero no quiere decir que sean unas herramientas que les pueda valer a otro. A cada uno tiene que encontrar cuáles son los utensilios que llevan en sus maletas. Hoy vamos a hablar de maletas, porque cuando uno se va de viaje, lo primero que hace es preparar las maletas, ¿no? Y como esto es como una pequeña introducción al curso que haremos en enero, ¿no? Me parece que sí, luego diremos las fechas, ¿no? Pues como una preparación a ese curso también, pues vamos haciendo las maletas, ¿no? Bueno, pues voy a empezar a ver qué cosas necesitamos en nuestras maletas. A ver si esto va así. Vale. Este sería el subtítulo de la charla, haciendo las maletas, que vamos a llevar las maletas, ¿no? Y en esto os propongo como dos sistemas de hacer maletas, ¿no? Tenemos dos sistemas de hacer maletas, ¿no? Sistema número 1, el de esta señora, que llena la maleta al borde y bueno, y al final le desborda, ¿no? Le desborda, ¿no? La cantidad de cosas que lleva en la maleta, ¿no? El sistema número 2, el de la persona ordenada, sistemática, que mete todas las camisitas bien dobladas, allí lo justito para el viaje. Sistema número 2. Bueno, pues, ¿qué es lo que yo os propongo para el viaje? Por lo menos en el viaje que yo estoy haciendo, es una mezcla de los dos sistemas, ¿no? Porque en un primer momento las maletas están desbordadas. Estoy como en el sistema número 1, lleno de trastos, ¿no? Aquí está lleno de trastos, ¿no? Aquí hay un montón de trastos, aquí también. Tenemos, a ver, bueno. Y todas son cosas que yo creo que a mí me han ayudado y me están ayudando a vivir, ¿no? A viajar, ¿no? Pero como son demasiados trastos, que es sistema número 1, demasiadas cosas para el viaje, y en este caso no es como el consejo que nos daba Antonio Machado, ¿no? De ir ligeros de equipaje, como son muchos trastos, lo que he hecho es sistematizar todos esos trastos por aspectos que yo creo que a mí me ayudan a trabajar a nivel personal, ¿no? Entonces, todos estos son los trastos que vamos a ir sacando, que aparecen en mis maletas, y como son muchos, sistema número 1, demasiado peso, vamos a coger algo del sistema número 2, que es un buen sistema, una maleta compartimentada, ¿no? Yo voy a dividirlo por aspectos que a mí me ayudan mucho a entender por dónde hay que ir, por lo menos en mí, ¿no? ¿Cuáles son los compartimentos de mis maletas, no? Primero, enseres propios del viaje. Hay aspectos que son propios del viaje, que todo viaje tiene que tener, ¿no? Luego, utensilios que van a ayudar a educar la mirada, la forma de mirar. Luego, utensilios que ayudan a educar la actitud. Utensilios que ayudan a educar la atención. Luego, utensilios que ayudan a cultivar la acción. Y lo último, la fórmula mágica. Tiene que haber una fórmula mágica. Pues vamos a ir ya desarrollando uno por uno los diferentes aspectos, ¿no? Yo no sé es que si me pongo aquí en medio, no sé cómo. Bueno, oye, se me ha olvidado presentarme a mis 3 grandes colaboradores
que van a colaborar conmigo en ir desgranando todos los pequeños utensilios que voy sacando, ¿no? Pablo, Enrique y Jorge, ¿no? Que son los hijos de mis sobrinas que están aquí y van a colaborar conmigo. Pues vamos a empezar ya primero a que todos estos elementos los tengamos bien organizados. Primero, los previos del viaje. A ver, Enrique, ya puedes empezar ahí, los previos del viaje, y los puedes poner por aquí, vamos a ver, a partir de aquí, así, más o menos, aquí, por ahí, muy bien. El primer utensilio propio del viaje, ¿cuál es? Ahí va, ahí va. Ahí. La pregunta, hacernos preguntas. ¿Estamos dispuestos a viajar? ¿Estamos dispuestos a viajar? Es decir, ¿realmente queremos viajar o estamos acomodados en nuestra zona de confort y podemos decir, Virgencica, que me quede como estoy yo, mientras que no haya mucho movimiento, mejor así, ¿no? En esta vida tenemos las dos actitudes. O podemos conformarnos y decir, bueno, pues ya está bien, yo creo que he madurado, he desarrollado mi vida, o puedo decir, oye, ¿cuál es mi papel? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es el sentido de mi vida, ¿no? El sentido de las preguntas, muchas veces nos creemos que es hacernos preguntas. Y también yo creo que es muy importante saber responder a las preguntas. Saber responder a las preguntas. Y fundamentalmente a la pregunta que nos hace la vida. A mí me gustaría que pudierais conectar con la pregunta fundamental que os hace la vida a cada uno, ¿no? Os voy a contar mi experiencia, ¿no? La pregunta fundamental de mi vida me la hizo un niño de 6 años cuando iba caminando por los caminos en Francia, un chaval de 6 años que vio que estaba haciendo una acuarela y se me acercó y me preguntó así, se pone, en francés, ¿eres tú el paisajista? Y yo le dije, bueno, hago pinto, dibujo. Y nada, el chaval se enrolló, empezó a hablarme, me quiso dibujar, yo le dibujé y tal, y luego se fue. Pero luego yo he ido pensando en esa pregunta, y para mí ha sido la pregunta esencial de mi vida. ¿Eres tú el paisajista? Y en el fondo me estaba preguntando sobre mi vocación. ¿Eres tú el que diseñas paisajes, pero no solamente paisajes de acuarela, sino lo que para mí es muy importante, ¿no? Es decir, paisajes que ayuden a otras personas, ¿no? Por ejemplo, en mi trabajo en Proyecto Hombre me encanta diseñar paisajes, ¿no?, de los procesos de rehabilitación. Esta charla, la concibo como un paisaje también, ¿no? Como un paisaje en la que, bueno, ahí va. ¿No? En el que intento transmitiros por qué terrenos deambulo yo, ¿no? Bueno, lo importante primero, hacerse preguntas. ¿Dónde estoy yo? Quiero seguir viajando, estoy parado. Segunda pregunta, que nos vamos a llevar, la camiseta de Ulises. La camiseta de Ulises. Ulises es el prototipo del viajero. Ulises es el personaje que Homero nos transmitió a través de la Ilíada y la Odisea y que nos hizo ver cómo se transformó esta persona de un guerrero en la guerra de Troya a un viajero en su vuelta a Ítaca, ¿no? Las dos epopeyas estas son muy significativas porque la primera epopeya, la Ilíada, es el nombre de Ilíada,
eran los griegos, sería la traducción al castellano, serían los griegos. Es el nombre de un colectivo, los griegos que van a conquistar Troya. Y el segundo libro es La Odisea, el nombre de Ulises, ese es un nombre personal. Es el viaje personal de un individuo que se va haciendo a lo largo del viaje. Por eso, en mi viaje el mito de Ulises es importante, ¿no? Porque me siento acompañado por este viajero fundamental. No sé cómo le pasa ahí. Bueno, más cosas que hay que llevar. Una guía de viajes. Una guía de viajes. Si cuando vamos a algún sitio, queremos ir a algún sitio y queremos saber qué vamos a ver, qué hay que ver, ¿no? Y lo vamos conociendo. Para lo cual ya es algo importante que tenemos que saber, es hacia dónde voy, ¿no? Porque no es lo mismo coger el coche, coger la maleta y montarte en el tren y dices, bueno, pues a donde me lleve el tren. No, no, no. Es decir, yo voy a algún sitio, ya me he preparado, si voy al norte voy abrigado, si voy al sur voy con bañadores, ¿no? Es decir, depende a dónde vaya, llevaré en el equipaje una cosa u otra. La importancia de saber hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Es decir, cuál es nuestra meta, lo que Víctor Frank nos decía, cuál es nuestro sentido, hacia dónde nos dirigimos, ¿no? ¿Cuál es mi papel aquí, no? Una guía de viajes, ¿no? Una guía de hacia dónde me dirijo, ¿no? ¿Qué más vamos a llevar? Una carta de navegación. La carta de navegación, que hay dos cartulinas, Enrique, son dos. Sí. Una carta de navegación, ¿por qué? Porque en este viaje no es un viaje que yo realizo por primera vez, ni que cada uno realiza por primera vez en su vida. Es un viaje que la humanidad lo viene haciendo desde siglos, milenios, y no solamente la humanidad, sino el universo. Y este viaje que os propongo, de navegación de la rigidez a la flexibilidad, es como el viaje que ha seguido el universo, desde lo más denso a lo más sutil, desde la roca densa a la sutileza de la vida, ¿no? Los primeros atisbos de vida que hubo. Luego, de la vida que no se puede desplazar, como un árbol, a la vida que se mueve, como los animales, ¿no? De lo previsible, los animales, los mamíferos, la conducta de los mamíferos es muy previsible, porque se mueven por el instinto, y sabemos que por el instinto todos tienen tendencia a la preservación de la especie, a conservar la especie, ¿no? A lo imprevisible del ser humano, que vamos siempre haciendo equilibrios por la vida, ¿no? Y que no sabemos muchas veces qué va a pasar, ¿no? Es algo imprevisible, ¿no? Y dentro del ser humano, desde nuestras conductas rígidas, que siempre repetimos lo mismo, que siempre decimos, es que yo soy así, a mí me han hecho, yo tengo, bueno, este condicionamiento genético o este condicionamiento social, conductual, ¿no? A la flexibilidad, ¿no? A la posibilidad de decir, vale, aunque esté muy condicionado por mi genética, por mi educación, aunque esté muy condicionado, al final yo siempre voy a poder decir algo, ¿no? Entonces, esta es la carta de navegación que ya ha recorrido la humanidad, que está recorriendo el universo, y es la que a mí me entusiasma, que es caminar hacia la flexibilidad, a ser cada vez más flexibles, ¿no? ¿Qué vamos a llevar? Los dos libros de Homero, la Ilíada y la Odisea. Pero bueno, estos son mis libros, pero llevamos siempre un libro. Cuando vamos al viaje llevamos un libro porque luego tenemos tiempo ahí en el hotel, en la pensión, por la noche de leer algo, ¿no? ¿Por qué es importante leer? Leer o ver en reportajes o lo que sea. Porque aprendemos de los que nos han precedido, ¿no? Es decir, no vamos con el orgullo de que yo voy haciendo yo hago mi viaje, yo soy aquí único, tal. No. Es decir,
qué cantidad de gente nos han precedido a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Que nos han dejado testimonios escritos y no escritos, ¿no? de cómo vivir, de cómo aprender a vivir, de cómo estar bien. Y hay que reconocer que tenemos mucho que aprender de los que nos han precedido. Por eso es importante siempre reconocer que algo tenemos que aprender de los otros, ¿no? ¿Qué me llevo? También un cuaderno y una caja de acuarelas, ¿no? Un cuaderno y una caja de acuarelas. ¿Por qué? Porque por lo menos en mi viaje no solamente se trata de haber aprendido y de aprender de los que nos han precedido, sino dejar huella. Decir, bueno, ¿y tú qué vas a hacer? Pues mira, yo siempre llevo mi cuaderno donde escribo las anécdotas del viaje y mi cajita de acuarelas pues para ir haciendo dibujos, ¿no? Para mí es el símbolo de que algo tengo que dejar, es decir, de que tengo que seguir diseñando paisajes, ¿no? Con la acuarela hago mis paisajes de colorines y en el libro pues muchas veces se me ocurren paisajes que luego desarrollo en mi trabajo, desarrollo donde pueda, ¿no? Bueno, estos son los utensilios propios del viaje. Digamos que cuando viajamos tenemos que ver si queremos viajar. Viajamos con Ulises, el viajero por antonomasia, con guía de viaje, con un sentido de viaje, ¿no? Con una carta de navegación. Y bueno, y vamos a seguir pasando a más compartimentos, ¿no? Educar la mirada. Esto me parece que le tocaba a Jorge, ¿no? Sí. A ver, Jorge, ahí, ponlo ahí al lado, ahí, muy bien. Educar la mirada. Digo, ¿por qué es importante educar la mirada? Yo os cuento una anécdota, ¿no? Fue una vez, estando en Santa María del Naranco, en Oviedo, estaba yo allí viéndola y pintándola, y recuerdo que no sé el tiempo que me pasé, no sé, hora y media allí viendo, disfrutando, pintando, y en ese espacio de tiempo me parece que pasaron 4 o 5 autobuses, iban con turistas, con sus guías, que venían, pasaban 10 minutos, le daban una vuelta al edificio, se montaban al autobús y se iban, ¿no? Y entonces yo me di cuenta, yo digo, que lo importante no es que haya cosas bellas a nuestro alrededor, sino lo importante es que sepamos mirarlas. Porque ¿qué más da que haya belleza a nuestro alrededor, que haya cosas dignas de contemplar, si luego no somos capaces de gozarlas, de disfrutarlas, de vivirlas, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es muy importante que aprendamos a mirar lo que nos rodea, ¿no? Y esa es una de las cosas que en mi viaje personal pues yo intento cultivar, ¿no? ¿Qué necesitamos? Llevarnos. En vuestra mochila no puede faltar un microscopio, ¿no? ¿Un microscopio para qué? Para ver las cosas pequeñas, para poder captar, es decir, la cantidad de cosas que nos rodean y que no nos damos cuenta de que nos rodean, ¿no? De personas, de actitudes de personas, de cómo se comportan unos y otros, ¿no? Es como la mirada analítica, ¿no? ¡Paf! ¿No? Que profundiza mucho en conocer en el detalle pequeño, ¿no? Y es la parte del análisis, la mirada que analiza, ¿no? Que está como muy centrada, está viendo una cosita, ¿no? Esto, por ejemplo, yo lo utilizo mucho en el trabajo, ¿no? Es decir, yo en el trabajo necesito centrarme mucho en tratar y profundizar y conocer todo lo que tiene que ver con el mundo de las adicciones, y me tengo que centrar en eso, no puedo estar ahí divagando ahí con filosofía de altura, ¿no? Ahí tienes que conocer, leer, profundizar, como una mirada así, analítica, ¿no? ¿Qué más vamos a llevar? El telescopio. A ver, ahí el telescopio, Jorge, está por ahí.
Sí. A ver, ¿lo puedes sacar? A ver, está ahí bien metido. Ahí. Muy bien. Eso también es importante que lo llevéis en vuestra maleta cuando viajéis. El telescopio. El telescopio para ver en perspectiva, para darnos cuenta de que somos un granito de arena en medio de este universo, que hay una cantidad de mundos que desconocemos, cantidad de cosas que no conocemos. Yo a esto le llamo la parte sintética, la síntesis, ¿no? Así como el otro analizamos, ¿no? Y con esto es como una mirada amplia, ¿no? Cuando nos especializamos demasiado, yo creo que perdemos mucho. Yo a mis compañeros ahí en el trabajo les digo, oye, aparte de psicología, leer otras cosas, leer literatura, leer sobre todo filosofía, leer otras cosas, porque como solamente aprendamos psicología, al final sabemos mucho, y yo creo que al final no sabemos tanto, por mucho que leamos de una cosa solo. Es como tener una mente amplia, ¿no? Amplificar nuestra mirada, ¿no? Que no sea una mirada así, sé mucho de esto, y del otro no me preguntes, ¿no? Tener una mirada amplia, ¿no? El farolillo. Eso también es importante que lo metáis en vuestras maletas, ¿no? Un farolillo. Porque cuando viajamos, no viajamos solamente de día, sino también viajamos de noche, ¿no? Y en la vida llegan las noches, ¿no? Llegan las noches, llegan los momentos de oscuridad, llegan los momentos en que no vemos, y necesitamos seguir caminando, no nos podemos parar, ¿no? Porque si te paras a mitad de camino, o te viene el frío, la madrugada, la lluvia, no te puedes parar, necesitamos seguir caminando. Y esta es una de las cosas que yo he aprendido, es decir, también, que aunque nos lleguen momentos de oscuridad, nos lleguen momentos en que no tienes ganas de seguir caminando, no puedes parar, ¿no? Esto, los que habéis hecho el Camino de Santiago, me imagino que habréis tenido esa experiencia, ¿no? Sobre todo al mediodía con el calor, cuando estás ahí con unas ganas de maldecirte por haber empezado a caminar, y con lo bien que estaba yo en mi casa en vacaciones, sentado en el sofá, y yo aquí con esta solanera, ¿no? Y te dan ganas de retirarte. Es oscuridad, no quieres caminar, no quieres viajar, no quieres seguir. Y lo único que puedes hacer es seguir. Es lo único que puedes hacer, porque si te quedas ahí, te mueres de insolación, ¿no? Es decir, seguir marchando en la oscuridad, Y yo creo que eso es fundamental, que sepamos que en los momentos más difíciles, lo único que podemos hacer es seguir. ¿No? Más cositas. A ver, por ahí. Las gafas de profundidad, ¿no? Las gafas de profundidad. Los otros utensilios, de alguna forma, iban dirigidos a mirar hacia afuera, hacia el exterior, ¿no? Y tenemos que especializarnos en una cosita, tener una mente amplia, aprender a caminar con poca luz, con la oscuridad. Pero para mí una cosa importantísima es aprender a mirar hacia adentro, ¿no? Mirar hacia adentro. Y cuando uno se mete en el mar, ¿no? En una piscina, con las gafas, puede mirar hacia adentro, en profundidad. Es decir, no solamente mirar hacia afuera, sino mirar hacia adentro, ¿no? Ese dentro que muchas veces lo confundimos con ensimismamiento, como mirarse el ombligo, y no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver, nada que ver. Es una mirada callada, es una mirada, eso lo decía el Principito, ¿no? Lo más hermoso, lo más importante
es lo que no se puede ver con los ojos, ¿no? Lo que podemos ver con la mirada interna, ¿no? Gafas de profundidad, ¿no? ¿Sabéis lo que es esto, no? La piedra roseta, ¿no? La piedra roseta, esa es, la piedra roseta. Ahí. No me la he traído porque en el Museo Británico no dejan sacarla, ¿eh? Ahí no dejan sacarla, ¿no? Bueno, ¿qué simboliza la piedra roseta con el tema de la mirada? Es decir, la piedra roseta fue un descubrimiento revolucionario en el tema del arte, ¿no? Y de la historia. Hasta entonces, los jeroglíficos egipcios no sabíamos interpretarlos, ¿no? Sabíamos que había muchos dibujitos, muchos pajaritos, muchas, ¿no?, imágenes, pero no sabíamos interpretarlos, ¿no? Y de pronto, en el siglo XIX, un soldado francés se encontró una piedra negra, que luego, cuando descubrieron que estaba escrita en 3 lenguas, era el edicto de un faraón, que estaba escrito en jeroglífico, en la parte de arriba, en demótico, que es un egipcio más moderno, y luego en griego. Con lo cual, era el primer diccionario que se encontró, el primer diccionario. Y a partir de entonces se pudo interpretar y descubrir lo que nos decían los egipcios, ¿no?, con su lenguaje. ¿Qué simboliza esto para mí? ¿Qué simboliza esto para mí? Es decir, la piedra roseta es para cómo poder mirar una realidad y darle un significado diferente. Esto yo, por ejemplo, en mi trabajo lo utilizo mucho porque cuando conoces las historias de personas, que muchas veces parece que te cuentan historias que son duras, ¿no?, y sin embargo, mi misión es traducirlas a una historia que pueda ayudar a vivir. No solamente una historia que sea una tragedia, sino una historia que ayude a vivir. Aunque haya sido una tragedia, no le quitamos el peso que tiene las tragedias, los traumas, no le quitamos el peso, pero que ayude para algo. ¿De qué sirve quedarme en la tragedia, en el trauma, solamente en eso, si eso no me ayuda a seguir adelante? Entonces, educar la mirada en el sentido de poder ver una historia, ver nuestra propia historia y darle una traducción diferente. En lugar de quedarnos con qué desgraciado que soy, ¿no?, qué mala suerte he tenido en nacer en esta familia, en este país, en este pueblo, qué mala suerte tengo, en lugar de quedarme con eso, es decir, bueno, esto es lo que me ha dado la vida y con esto voy a construir mi vida, ¿no? Darle una interpretación diferente. Por eso hay que llevar una piedra roseta con cada uno, ¿eh? En la maleta, ¿eh? El kintsugi. El kintsugi. El kintsugi es una técnica japonesa, que viene a decirnos que no hay que tirar nada. Cuando algo se rompe, hay que arreglarlo. Y lo bonito de esto es que cuando una pieza se rompe, la pegan con polvo de oro. Con polvo de oro. Utilizan un pegamento, bueno, no sé, una cola, la mezclan con polvo de oro, y luego, bueno, pero esto con un ritual que tarda semanas en hacerlo, ¿eh? Es decir, que primero preparan, los secan, bueno, es toda una técnica. Pero luego ellos, los japoneses, que son muy listos, le dan un significado. Y el significado es que de una herida hacer algo bello. Estas piezas son bellísimas. Bueno, esta un poco chapucera, pero no soy experto en kintsugi. Pero
hay piezas que son obras de arte, ¿no? Obras de arte, ¿no? Es decir, el conseguir hacer algo bello, y yo le llamo a esto también, en educar la mirada, es como ser capaces de ver la belleza de la herida, la belleza de la herida, la belleza de lo roto. Poder encontrar la belleza de lo roto. Está roto, hay herida, pero también hay belleza. Depende cómo lo miremos. En ese sentido es educar la mirada. Tengo que ir acelerando. Pasamos a lo siguiente, educar la actitud. Me parece que te toca a ti, Pablo. Educar la actitud, ahí. Educar la actitud. Bueno, para educar la actitud tenemos un maestro que es maestro en esto de la actitud, a Viktor Frankl, ¿no? Viktor Frankl, ¿no? Que con esta frase, ¿no? Pues ya nos lo dice todo, a un hombre le pueden robar todo menos una cosa, la última de las libertades del ser humano, la elección de su propia actitud, ante cualquier tipo de circunstancias, ¿no? Vale, pues Viktor Frankl, pues para mí también es un compañero de viaje, también va conmigo en mi maleta, ¿no? Porque me ha enseñado que al final la actitud depende de uno. La actitud depende de uno. Y bueno, de Viktor Frankl yo creo que la mayoría sabéis bastante, ¿no? Pero bueno, es algo que a mí me acompaña, ¿no? Me acompaña muchísimo, ¿no? Yo pongo esta transparencia, como decir, oficina de adopciones, cuando uno va a adoptar algo, o va a adoptar un niño, o va a adoptar una mascota, un perro, ¿no? Uno va a la oficina de adopciones y la oficinista pues siempre pregunta, ¿qué es lo que quiere usted adoptar, no? Y el señor dice, quiero adoptar una actitud, ¿no? Y a mí me sorprendió cuando vi que la palabra que el verbo que utilizamos para actitud, bueno, tener una actitud, coger una actitud, pero se utiliza, la palabra exacta es adoptar una actitud. ¿Qué actitud adoptas tú ante la vida? Entonces yo me he quedado como diciendo, se pone, es como si tuviéramos ahí un elenco de actitudes y uno dijera, pues quiero adoptar esa actitud. Y va a la oficina de adopciones y adopta esa actitud, ¿no? Pues esto es un poco educar la actitud, es decir, darnos cuenta que hay algo que depende de nosotros, que hay algo que está en nosotros, que no solamente se pone, es que yo soy de actitud pobretica, yo soy no tengo actitud, ¿no? ¿Vale? Está muy bien, tú puedes adoptar la actitud que quieras, eres libre. Pero no porque te haya caído del cielo, no porque tus padres te la hayan inculcado, no porque tu genética te haya dicho que tienes que tener esa actitud, sino porque, bueno, por las razones que sea, tú decides adoptar esta actitud. El pack de yogures, esto ya lo vimos en el curso anterior, ¿no? El pack de yogures. ¿Por qué el pack de yogures? Pues porque una de las cosas que tenemos que aprender es que la vida es como un pack de yogures que no nos que son indivisibles, que los yogures de sabores son indivisibles, el pack, y si no nos gusta mucho el de limón o el de fresa y lo queremos dejar ahí en el mostrador de la tienda, nos dicen, no señor, se lo tiene que llevar entero, y por mucho que uno se empeñe, no, que yo el de limón no me lo voy a tomar, pues usted se lo lleva o no se lleva ninguno. Y esto es una de las cosas que tenemos que aprender con la educación de la actitud. Es que la vida es un pack, la vida es un pack. Aquí no podemos... Mira, es que me gusta mucho, soy muy simpático, muy hablador, pero luego tengo ahí un fondo de mal genio de vez en cuando, que eso no me gustaría. No, me lo llevo todo. Luego tú verás lo que haces, ¿no? Te lo comes todo, lo dejas a medio, se lo das al gato, lo que tú quieras. Pero el pack te lo llevas y lo coges y lo pagas. Encima lo pagas. Encima, pero pagarme algo que no me gusta, pues lo pagas también. Pagar algo que no me gusta, ¿no? Vale. También vamos a llevar en la misma línea del pack de yogures
un libro japonés de Ivan Morris, que se llama La nobleza del fracaso. Leyendo cosas del Japón, me enteré que existe este libro. No se lo recomiendo, es un poco tostón, pero he leído algunas historias de héroes. Lo que vienen, cuentan historias de héroes de siglos pasados, pero casi todos los héroes japoneses acaban mal, casi todos acaban mal. O los matan, o los deportan, o los meten en la cárcel, ¿no? Por eso el título, que es lo que me gustó, La nobleza del fracaso. La nobleza del fracaso. Es como decir, y para los japoneses son héroes, ¿eh? Y para los japoneses son héroes. No son fracasados, no, son héroes. Lo único que luego pues acaban fracasados. Pero son héroes, ¿no? Auténticos héroes, ¿no? En la misma línea, la camiseta yo le llamo la camiseta de los imperfectos, ¿no? La camiseta de los imperfectos, ¿no? Porque estos señores sobre todo eran muy imperfectos, ¿no? Nos dejaron grandes obras, Leonardo, Einstein, Steve Jobs, Mozart, los Beatles, Bob Dylan, cada uno en su especialidad. Nos dejaron obras maravillosas, pero eran, eso ya lo vimos en el curso anterior, cómo estas personas tenían un conjunto de imperfecciones tremendas, ¿no? Pero eso, sin embargo, no nos interesa. Nadie conoce a Leonardo da Vinci porque fuera una persona que dejaba las horas a medio. Por eso se lleva la Mona Lisa con él, siempre cargando, y por eso la hizo tan perfecta, porque tardaba años y años y años, ¿no?, en hacer algo, ¿no? Eso no nos interesa. Lo que nos interesa es la calidad de su arte, la calidad de las obras que nos han dejado. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando cogemos modelos, tenemos que saber que son modelos como nosotros, que somos imperfectos, que hacemos aguas por muchos lados, pero lo importante es luego lo que podamos dejar, ¿no? El avión, la actitud del avión. Una vez que hice una presentación en Proyecto Hombre sobre el vuelo de los aviones, una cosa que me sorprendió es que hay un concepto en aeronáutica que se llama la actitud del avión. Y dije, anda, los aviones también tienen actitud. Y efectivamente, ¿no?, dicen que los aviones, para que puedan despegar, tienen que poner el morro hacia arriba. Y claro, si no se van a tierra, ¿no? La actitud hacia arriba, ¿no? Y empecé así a leer cosas sobre los aviones y ya me interesó un poquitín más todo ese tema y me di cuenta de la importancia que era como equilibrar las diferentes fuerzas que actúan en la vida de un ser humano, ¿no?, que son muy parecidas a las fuerzas que actúan para que un avión vuele. Y para eso sacamos la balanza, ¿no? La balanza también es importante que la llevéis siempre en vuestra mochila, ¿eh? La balanza es fundamental, ¿eh? La balanza es el símbolo del equilibrio, ¿no? Es el símbolo del equilibrio, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Porque es importantísimo que equilibremos las 4 fuerzas que tenemos, ¿no? Para que un avión despegue, la fuerza de empuje tiene que ser un poco superior a la fuerza de resistencia. La fuerza de empuje es el motor, que tiene que ser superior al aire que está en contra. La fuerza de sustentación, que es la capacidad de subir el avión, tiene que ser superior al peso de la gravedad del avión. Y esto, llevado a nuestras vidas, es muy, muy ilustrativo, ¿no? Es decir, la motivación que tenemos para vivir tiene que ser siempre un poquitín mayor que las dificultades que tenemos, que las resistencias, o si no nos paramos. La fuerza de subir, de remontar, tiene que ser superior que la fuerza de la gravedad, que la gravedad de nuestra vida. La gravedad tiene peso, nos tira hacia abajo, pero la sustentación tiene que ser siempre superior.
Por eso es importante buscar ese equilibrio, ¿no? Buscar el equilibrio. Yo creo que con esto hemos acabado ya lo de la mirada, ¿no? Vale. Ah, no, nos faltaba una camiseta. La camiseta de los borreguitos. La camiseta de los borregos. ¿Por qué esta? Es decir, porque cuando uno hace su propio camino se tiene que atrever a pensar, aunque no pienses igual que la mayoría. Dice, joder, es que al final vas a ser un bicho raro. Bueno, a mí esta frase que la vi en un muro de un colegio, allí, me gustó mucho, ¿no? Dice, donde todos piensan igual, nadie piensa mucho. Es verdad, si todos pensamos igual, no hay variedad, ¿no? Entonces, atrevernos que cuando hacemos nuestro propio camino, tenemos que quedar como unos pequeños bichos raros, ¿no? Bien, pues seguimos con educar la atención. Ahora seguimos a Enrique. Educar la atención. Por ahí mismo, sí. Educar la atención. ¿Por qué educar la atención? Porque aunque tengamos que tener buena actitud, ¿no? Nuestra mirada afinada y aprender a mirar como bien, ¿no? ¿Qué nos pasa? Que se nos va el santo al cielo, ¿no? Con mucha facilidad, ¿no? Tenemos que hacer una cosa, tenemos que centrarnos en algo y el santo se nos va al cielo, ¿no? Y aquí lo vemos muy bien en esta chica, que el santo se le va al cielo, ¿no? Es decir, nos tenemos que centrar y qué difícil es mantener la atención. Por eso yo considero que en mi viaje educar la atención es importante, educar la atención. La atención tiene que ver también mucho con la actitud, es decir, ¿dónde diriges tú la atención? ¿Dónde la diriges? ¿La puedes dirigir hacia esto o hacia la tortilla de patata que te vas a comer esta noche cuando llegues a tu casa? Uno decide dónde dirige la atención, pero para eso hay que educarla, para eso hay que educar la atención, ¿no? Y para eso, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que nuestro cerebro, ahí con sus dos hemisferios, ahí, tiene que estar bien equilibrado también, como en la balanza, ¿no? Ahí. Normalmente solemos darle mucho más importancia a la parte mental, racional, de pensar, de darle vueltas a las cosas, y luego nos damos cuenta que hay una parte de nosotros mismos que es una atención callada, silenciosa, la mirada hacia adentro, la mirada interior, que no se le da tanta importancia, ¿no? Por eso aquí está puesto como el hemisferio izquierdo, aunque aquí se ve a la derecha, ¿no? Pero es el izquierdo, el hemisferio izquierdo es el hemisferio parlante, el bla, 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 el que piensa, razona, discute. Y luego el hemisferio derecho es el hemisferio silencioso, el hemisferio que es inteligente sin palabras, el que soluciona los mejores problemas, muchas veces cuando dormimos, cuando no estamos pensando, de pronto a la mañana siguiente nos despertamos y nos ha venido una solución maravillosa y no hemos pensado. Habremos soñado, pero pensado así racionalmente, ¿no? Entonces hay una parte que es silenciosa, ¿no? Y yo por eso, cuando utilizo lo del cerebro, lo utilizo también como una metáfora, ¿eh? No quiere decir que tengamos así cortado por la mitad, uno y otro, ¿no? Pero realmente hay una cierta especialización, ¿no? Entonces, tener en cuenta esos dos tipos de hemisferios, ¿no? ¿Qué llevamos también? Una cuerda, eso es fundamental en los viajes, ¿eh? Y la cuerda la pongo unido al mito de Ulises y las sirenas, ¿no? Lo cuento brevemente, el mito de las sirenas. Ya sabéis que las sirenas eran unos seres mitológicos, ¿no? Que eran aves con cuerpo de mujer, que cantaban y los marinos cuando las escuchaban se iban detrás de ellas y al final perecían, ¿no? Hasta que hubiera uno
que fuera capaz de escuchar el canto de las sirenas y no irse detrás de ellas. Ulises, que era muy astuto, ¿qué hizo? Se ató con unas cuerdas al mástil, ¿no? Tapó los oídos de sus compañeros y cuando pasaron por donde estaban las sirenas, los compañeros no oían nada, pero Ulises sí que lo oía, pero como estaba atado, no se podía soltar. Y entonces aguantó el canto de las sirenas y al final las sirenas perecieron y se convirtieron en lo que las conocemos hoy día, ¿no? Que peces con cuerpo de mujer, ¿no? La cuerda para mí es el símbolo de atarme a la vertical del mástil, ¿no? A la vertical de nuestra actitud, de la atención, ¿no? De estar atado a la atención de mi vertical. ¿Por qué? Porque el santo se me va al cielo, ¿no? El santo se va al cielo. Y entonces es como que estar atado ahí, ¡puff!, ¿no? Por eso una tabla de surf, una tabla de surf que está por ahí, ¿no? Ahí, sí. También las tablas de surf son importantes en las maletas, Ahí, una tabla de surf, ¿no? La tabla de surf es una metáfora también para ver cómo trabajar con el santo que se nos va al cielo, ¿no? Nos distraemos con mucha facilidad, pasamos de un pensamiento a otro de forma muy loca, y entonces la idea es aprender cómo surfear los pensamientos y los sentimientos, ir como por encima de ellos, sin negarlos, sin luchar contra ellos, sino surfear sobre ellos, ¿no? Sin dejarte hundir en el agua, meterte dentro de los pensamientos, ni luchar contra ellos, ¿no? Ahí, ¿no? Porque justamente vas por encima de la ola, ¿no? Entonces es una imagen, una metáfora para ver cómo trabajar la atención, ¿no? Y un cojín de meditación, en lo concreto cada uno tiene que encontrar su forma de educar la atención. Para mí es importante el cojín, un cojín de meditación, pues es una forma como de atar mi atención, de atarme a ese mástil de la vertical, de estar atento, ¿no? De educar mi atención, de educar la atención. Bueno, vamos a ir acabando, que vamos a acabar con cultivar la acción, cultivar la acción. Está por ahí, sí, ahí, cultivar la acción. Sí, por ahí mismo. Cultivar la acción. Bueno, para cultivar la acción os pongo una camiseta, ahí la camiseta del... A ver, está por ahí, allá debe estar, sí. Este es un póster que tenemos allí en Proyecto Hombre. El paso más pequeño es mejor que la intención más grande. Es decir, lo importante es dar pasos. Lo importante es dar pasos. Pasar a la acción. Pasar a la acción. Eso es realmente, el paso es lo que nos modifica luego nuestra forma de pensar. La acción. No basta con tener buenas intenciones, ¿no? Y querer ser astronauta comiendo palomitas y bebiendo Coca-Colas. No, así no se llega a ser astronauta. Es decir, cuando el niño que empieza a caminar descubre que puede caminar y que puede avanzar mucho más que gateando, es un gozo, es una alegría, ¿no? Se ve a los niños felices cuando consiguen dar sus primeros pasos y hacen esos trompicones, ¿no? Que corren, ¿no? Es decir, eso es una modificación a nivel cerebral tremenda, ¿no? Porque es la experiencia de que puedo dar el paso y no caerme. Puedo dar el paso y no caerme. Y eso es mucho más importante que al niño le estuviéramos repitiendo, no te preocupes, ya andarás, tú vas a andar, da. Por mucho que le digamos, el niño hará sus experiencias, y cuando él experimente que da el paso y no se cae, ahí su cerebro ha cambiado. Pasar a la acción, es decir, es fundamental. Todo esto no serviría de nada si luego nos quedamos ahí sentados en nuestro sillón
diciendo voy a meditar sobre la charla de Daniel que me ha parecido muy interesante. Puf, y está ahí, y mientras tanto como palomitas. Uy, qué interesante. No serviría de nada. Pasar a la acción, siempre. Por muy pequeña que sea, por muy pequeña que sea. Para lo cual, las zapatillas de deporte, ¿no? El fundamental, ¿no? El cuerpo tiene una sabiduría que la mente no tiene. Es decir, podemos salir a andar, a caminar, a correr sin ganas, hasta deprimidos. El cuerpo puede correr, aunque no tengamos ganas. Lo único que tenemos que saberlo, saberlo que el cuerpo puede correr. Y si me atrevo a hacerlo, las ganas van viniendo y la mente va cambiando, como el paso del niño. Muchas veces esperamos, es que tengo que esperar a que me vengan las ganas, es que no tengo ganas, es que no tengo ganas de levantarme, no tengo ganas de vivir. Y estoy esperando, sentado en el sofá comiendo palomitas, esperando que me vengan las ganas de vivir. Sin ganas, con la sabiduría del cuerpo, aunque no tengas ganas, aunque sea por un puro gesto de voluntarismo, ¿no? Salgo y eso modifica mi cerebro. Es decir, el paso a la acción. Caminar aunque no tengas ganas. La mochila, porque caminamos con todo lo que llevamos. ¿Está por ahí? Me parece allí. Sí. Allí, sí. Hay que llevar una mochilica también, porque en la mochila llevamos todo lo que nos pesa, las cosas que y la mochila tiene una ventaja respecto a la maleta, que la mochila la llevamos detrás, la mochila va detrás, ¿no? Entonces nos pesa, pero no la vemos. Miramos el horizonte, miramos hacia donde nos guía la guía, hacia lo que nos da sentido, pero la mochila va detrás, nos pesa. Es decir, caminamos con todo lo que llevamos. Es como decir, con lo del pack de yogures, caminamos con todo el pack de yogures, no solamente con lo que me gusta, con todo. Y lo sentimos el peso, pero sin embargo no lo miramos, miramos hacia adelante, hacia adelante, ¿no? La camiseta de la camilla. Eso es una frase del Evangelio, ¿no? Que le dijo Jesús a un paralítico, ¿no? Es decir, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, ¿no? Y uno piensa, decir, oye, qué mal gusto, ¿no? Oye, dice, levántate, deja tu camilla y vete a tu casa, ¿no? No, toma tu camilla y vete a tu casa, ¿no? Es curioso, ¿eh? Toma tu camilla, es decir, es igual con lo de la mochila. No dejes tu peso fuera, no, el peso va contigo. No, es que yo cuando supere esto, empezaré a vivir. Primero supero y luego a vivir. No, con tu camilla, con tu mochila, con tu peso, con tu pack de yogures, con eso, adelante, ¿no? Vete a tu casa. Y ya, me parece que es lo último ya que llevamos ahí, ¿no? Es la camiseta de los estoicos, la camiseta de los estoicos. Bueno, esto es una imagen de la estoa del ágora, sí, del ágora de Grecia, de Atenas, ¿no? La reconstrucción se llama la estoa, por eso los estoicos se juntaban allí, y estoicos viene de la estoa, ¿no? Aquí tenemos a los tres estoicos, Epícteto, Séneca, Marco Aurelio, ¿no? Y yo me quedo con lo de los estoicos porque tienen que ver mucho con la acción. Los estoicos a mí me han marcado muchísimo en el sentido, decía Epícteto, decía, céntrate en lo que depende de ti. Lo que no depende de ti, suéltalo. ¡Puf! Así se pone. La vida estriba en esto, en que te responsabilices de lo que depende de ti y de lo que no depende de ti, soltarlo.
Y eso para mí es importantísimo. Es decir, cuando veo una cosa que no depende de mí, digo, bueno, esto no depende de mí, ni me interesa, paf, lo suelto. Ahora, si depende de mí, me responsabilizo de ello, ¿no? Y esto es pasar a la acción. Y esto es pasar a la acción. Pero, tío Daniel, ¿no se te olvida la fórmula mágica? La fórmula mágica, vaya, vaya, ¿eh? Estás en ello, ¿eh? La fórmula mágica, la fórmula mágica. Sí, creo que sí, está por ahí. Bueno, la fórmula mágica, lo último, ¿no? La fórmula mágica. Sí, ahí está por ahí la fórmula mágica, ¿no? Bueno, la fórmula mágica es pequeñita, y se puede llevar en el bolsillo, ¿no? Lo digo porque muchos diréis, con todo esto trasto no viajo yo, ¿eh? Esto no viajo yo. Pero con esto sí, con una brújula se puede viajar. Una brújula nos indica el norte, nos indica la dirección, nos indica y se puede viajar, ¿no? Esta brújula viene a decir que la fórmula mágica es esta, por eso es mágica, porque es F partido por D más A más S, ¿no? Que viene a decir que las fortalezas partido por las debilidades más la actitud más el significado. La vida no es otra cosa que encontrando el equilibrio o caminando con nuestras fortalezas y nuestras debilidades y aportando nuestra actitud del significado, la mirada, el significado que le damos a las cosas, a lo que nos acontece, el sentido, ¿no? Y con esto sería como un resumen final y nada. Os comento también porque yo he conocido hace no mucho tiempo, hace un par de años, la terapia de la aceptación y del compromiso, que yo la utilizo como una brújula, ¿no? Porque es una brújula que me orienta, y es la que, por la que yo quiero ir caminando también ahora, y está muy basada en la logoterapia, y es la que me gustaría luego en el curso que hagamos en enero, pues centrarme mucho más en ella, porque la utilizo más bien como orientación, ¿no? Y ya para acabar, pues con estas frases, para ayudarnos a seguir en este viaje a lo que somos, a lo que nos hace humanos, os proponemos una reflexión conjunta acompañados de la brújula de la ACT, la terapia de la aceptación del compromiso. Apareceremos en enero, el 14, 15 y 16, desde el puerto de la Casa de Ejercicios de Vía Pilar. Esto va para todos, viajeros, aventureros, soñadores, buscadores de la verdad, allí, en el muelle fondella nuestra navío. Ítaca nos espera. Y con esto he acabado, ¿eh?